con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, Magisterio, Sindicalismo, Cultura, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Bueno, siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial, hoy sábado 8 de agosto. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompañan en la conducción del programa Rocío Porras con Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que nos pueden sintonizar los sábados desde Facebook Live en Renovación Magisterial y Sindical Colombia y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítanos también en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos también por la cuenta X, @encuentrospedac, @renovacionmac. Bueno, y el día de hoy, esta mañana, arrancamos con Encuentro con la Política. Rocío, muy buenos días. Pablo, buenos días, Jairito, ¿cómo vas? Sí, estamos en creo que no hay cortina, entonces vamos a okay. saludar a nuestros invitados. Bueno, pues Consuelito, muy buenos días. Consuelo Ma, que nos acompañará hoy en este conversatorio. Muy buenos mientras días. Van ingresando, voy a hacer el anuncio, ¿listo? Entonces. Correcto. Listo. Bueno, entonces, vamos con Encuentro con la Política, el gobierno del cambio y sus logros frente al nuevo gobierno que anuncia el regreso a la economía para los ricos. Consuelo Ahumada, docente investigadora, postdoctora en Ciencias Políticas con énfasis en estudios latinoamericanos, dirigente de Malú, y Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de Prensa. También tendremos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, e Isabel Ospina, presidente del CONSEC. Muy buenos días, Consuelo. Muy buenos días, Fabio. Miguel también ya se encuentra. Buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Cómo amanecen? Bueno, muy buenos días, Fabio. Muy buenos días, Consuelo. También está Miguel Ángel Pardo Romero y pues nos falta nuestra compañera del CONSEC, que también está invitado hoy para este espacio. Jairo, disculpa, ¿le puedes subir un poquito a tu audio? ¿Me escucha, Rocío? Rocío, se le oye mucho eco. Bueno, a todos nos oímos. Bueno, yo ya cerré mi micrófono. Ok, ahora sí me escuchan. Bueno, muy buenos días, Consuelo, nuevamente, y Fabio y Miguel. Pues queremos desde aquí, desde este espacio de Renovación Magisterial y Encuentros Pedagógicos, hacer un análisis de lo que fue pues el gobierno de Gustavo Petro, porque pues hay unos balances que es muy importante hacer para que la gente pues conozca en realidad las verdades del desarrollo de esta política del cambio que hubo, que dejó muchos aciertos y que pues no están siendo desconocidos en este momento, están siendo desconocidos en este momento por el nuevo gobierno que ha llegado. Entonces quiero iniciar con Consuelo, porque hay una materia muy importante que tiene que ver con lo que es el aspecto de las relaciones internacionales que desarrolló el presidente Gustavo Petro para poder desarrollar la política internacional. En esta materia, ¿qué nos ha dejado este gobierno que termina, Consuelo? Bueno, un saludo para todos y todas. El tema es muy importante porque cuando uno ve la posesión de... ¿Se oye un eco? ¿Lo oyen o no? ¿O soy yo? Un eco permanente. No sé. Está escuchando como un retorno.
Correcto, sí. Pero el mío no es, ya estoy mirando. No escucho. ¿Será el mío? ¿Y qué hago? Fabio, a ver si cómo está tu audio. Buenos días para todas y todos. Miguel, el tuyo. A ver, Miguel, ¿cómo tendrá el audio? Ah, Miguel, bueno. Consuelo, dale a ver si. Ahora sí. Decía que cuando uno ve la posesión y escucha todo lo que pasó, nota el contraste tan grande en todo sentido. Petro se propuso, bueno, pues en interno empezar la transformación social en medio de muchísimas dificultades. Quizás nosotros no sabíamos, incluso nosotros mismos no sabíamos que fuera a ser tan difícil. Pues sabíamos que todos iban a estar en contra, pero es que se generaron toda una serie de condiciones, empezando por, digamos, la resistencia de la élite, de las élites tradicionales, que, digámoslo así, no perdieron recursos en sí, pero sí vieron un proceso de transformación que peligraba sus intereses, por eso se opusieron, recurrieron a Estados Unidos permanentemente, esos viajes a Estados Unidos que luego se entendieron más en su contexto, quejándose de lo que estaba haciendo Petro, abiertamente pidiendo la intervención, y aliados con la prensa, con los gremios, que hay que decirlo, eso no pasó en otros países, los gremios tuvieron una actitud un poco más digna, han tenido en Brasil, en Argentina, y se dedicaron a sabotear todo. ¿Qué hizo Petro? Petro llevó a la esfera internacional una serie de problemáticas que sufre Colombia también, por supuesto, pero que afectan al mundo entero. Se planteó seriamente una postura seria frente a la guerra, lo que representaba, al vínculo de la guerra con el modelo imperial, con el modelo capitalista, con la pelea por los recursos, con la destrucción de la naturaleza, con la destrucción de la vida, y se volvió una figura universal en eso. Denunció primero que cualquier otro presidente el genocidio de Gaza, en Palestina, y tomó medidas concretas frente a eso. Entonces, intentó también, digamos, generar las bases para que la integración de América Latina tuviera una postura mucho más activa y más de coordinación entre los países, y de ponerle freno a lo que estaba imponiendo Estados Unidos. En un principio, con el apoyo de algunos gobiernos, como que logró moverse un poco, pero ya cuando viene de algunos gobiernos de la región, especialmente México y Brasil. Pero después, cuando se viene la arremetida de Trump hace año y medio, pues todo se vuelve mucho más difícil y queda en una situación muy difícil. Y otra cosa muy importante que no se puede olvidar, ayer parecía que todo hubiera salido de la nada, el ganador de las elecciones de la Espriella gana las elecciones con fraude, y ese fraude fue auspiciado desde fuera, ¿sí? Desde Estados Unidos, con la derecha internacional. Es decir, fue absolutamente claro que le haya tenido la complicidad del Consejo Nacional Electoral y la registraduría, eso es otra cosa, pero lo frenaron precisamente como un punto clave para frenar esa tendencia en América Latina y hacerle una advertencia a los países, ¿no? Es decir, a los países y a Colombia. Eso de un gobierno de izquierda alternativo que se preocupe por la situación de los pobres, de los pueblos oprimidos, eso no puede volverse a dar. Entonces apoyaron al tipo más extremo de todos, que era este señor, para que ganara las elecciones. Y bueno, y termino con lo que empecé. Si uno mira la posesión, es una posesión sin gente del poder por ningún lado, una posesión absolutamente excluyente, absolutamente tenebrosa, en manos de los grupos religiosos, y el discurso lo hace termina siendo ante una guarnición militar, ¿sí? Diciendo lo que va a hacer y anunciando lo que va a hacer en términos de represión
y en términos de intimidar la lucha social, la lucha sindical, la lucha política, más allá de lo que diga. Entonces, el contraste es enorme, es decir, perdimos muchísimo, pero hay que ponernos en la tarea de organizarnos y sacar adelante la resistencia civil a este proyecto que pretende ser demoledor, ¿no? Bueno, por ahora está ahí. Sí, sí, perdón, Consuelito, muy bien. Paso ahora a Fabio, que es otro tema muy importante que tiene que ver con los trabajadores de Colombia. Vimos cómo pues, el gobierno por diferentes métodos, medios y todo, impulsó las reformas que le deberían dar bienestar a los trabajadores, a los ancianos, a los campesinos, pero en este tema hubo muchas trabas desde los mismos que a partir de hoy están gobernando. Entonces, como en ese aspecto, Fabio, ¿cuáles serían esos logros del gobierno del cambio? ¿Cuáles quedaron ahí entre bambalinas? ¿Y qué va a ser lo regresivo ahora en este nuevo gobierno? Bueno, en términos de la inversión social, tengo doble. Bueno, en términos de la inversión social, este gobierno, el de Gustavo Petro, pues hizo una muy significativa inversión en educación y salud. Por primera vez de todos los gobiernos neoliberales, Petro revirtió esa tendencia de darle mayor poder a las fuerzas de defensa, de guerra, y dárselo a la educación y la salud. Y en términos de los derechos sociales y laborales, pues le entregó tierra a los campesinos, recuperó derechos para los trabajadores que nos había quitado el gobierno de Uribe, instauró el salario mínimo vital, cuestiones que evidentemente mejoraron los ingresos de la población en general, y con eso mejoró la inversión, el consumo de la población, y por tal motivo creció la producción y el empleo. Y estas son los grandes resultados muy positivos del gobierno de Gustavo Petro. Sí, Fabio, eso es una cuestión. Yo lo que veo también en esto que usted está hablando ahí es que dentro de este gobierno, lo que no se logró, lo que se frenó, lo que se demandó, que quedó pues frenado ahí para no avanzar en el bienestar pues de los trabajadores y las trabajadoras del país. En ese aspecto, ¿qué ha pasado con eso y qué va a pasar con eso? Eso que quedó demandado y no se desarrolló. Bueno, la reforma pensional, yo creo que la reforma pensional sigue teniendo retorno. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, Jairo? La reforma pensional con absoluta seguridad la va a tumbar la Corte Constitucional. La suspendió por 2 meses, 2 años largos, y no se pudo aprobar en la Corte Constitucional. Que de esa manera le sirve a los intereses del gran capital financiero, que es quien se beneficia de manera profunda en términos de esa ley pensional, porque le quita algunos recursos y era la forma en la cual se podía ir eliminando ese sistema de las pensiones privadas. Pero yo lo que quiero aquí precisar, yo creo que este es el elemento principal, es que está diciendo Abelardo. Frente a todas estas cosas que en términos de la economía y en términos de la inversión social se dan. Entonces, en términos de la economía dijo, fundamentalmente vamos a darle todas las garantías nuevamente a la iniciativa privada, sea nacional o extranjera. Vamos a eliminar el impuesto del patrimonio y no se va a gravar el éxito, dijo, esa fue la palabra que utilizó. Es decir, van a seguir habiendo exenciones tributarias para los megarricos. Ya le eliminaron el impuesto del patrimonio, y en la reforma tributaria que se viene, pues para incentivar la iniciativa privada, como la llaman ellos, pues se requiere es que le rebajen los impuestos a las inversiones del gran capital,
repito, nacional o extranjera. Y para eso siempre han tenido como aspecto principal reducir el impuesto a las rentas de capital. Pero cualquier ecuación en términos tributarios que se desarrolle, si usted elimina impuestos al gran capital, elimina el impuesto al patrimonio, pues de alguna otra parte debe salir la plata. Entonces la plata va a salir de extender mayores impuestos o extender la base tributaria de las rentas de trabajo. Entonces aquí quien van a ser gravados es las rentas de trabajo para poder exonerar y darle mayores, según ellos, iniciativa al sector privado en las rentas de capital. Entonces el capital se verá exonerado y las rentas de trabajo se verán aumentadas. Y como la ecuación sigue teniendo deficiencias, pues recurrirán nuevamente al IVA, que es la forma tradicional con el cual todo en la época del neoliberalismo se ha venido incrementando los ingresos tributarios, y es poner a toda la población a cotizar mediante el sistema del IVA, que saben ustedes exactamente es un impuesto a lo que se denomina el valor agregado, es decir, al consumo de la población. Y el IVA que falta todavía por recoger, porque es muy poco lo que falta, es ponerle mayores impuestos a la comida. Unas porque tienen algunas exenciones y otras porque no tienen ningún valor. Entonces ahí está la fórmula con la cual ellos van a hacer el tema de la economía. Y bueno, ya dijo el señor adicionalmente que el Banco de la República le iba a respetar toda la autonomía, es decir, va a seguir manteniendo el criterio de que el Banco de la República le siga poniendo altos intereses, altas tasas de interés para seguir también ayudándole al gran capital financiero, que es el que se beneficia de todas esas medidas. ¿Podría uno resumir este tema en términos tributarios y fiscales? Porque la otra medida que va a decir es va a congelar el gasto público. Y cuando dice que congelar el gasto público, pues fundamentalmente el gasto que él puede congelar es el gasto de las inversiones de carácter social, y estaría entonces de entrada el tema de la salud y el tema de la educación, a la cual también se refirió para decir que esa profunda crisis que hay la generó el gobierno de Gustavo Petro, cuando todos sabemos exactamente que es de las EPS, y se refirió al tema de la educación diciendo pues que iría a combatir el adoctrinamiento que hacen los maestros en la escuela. Vemos que hay toda una formulación típicamente de la ortodoxia neoliberal en el manejo fiscal y tributario del país, lo cual significa entonces que seguirán recortando la inversión social y dándole mayores privilegios a las inversiones del capital y dándole obviamente mayores rentabilidades y exonerándolos de muchos de los impuestos. Yo resumiría esta situación del gobierno del señor Abelardo, por lo menos en lo que dijo ayer, que es lo que ha venido anunciando. En esto no hay ninguna cuestión que uno no se haya previsto frente a esta situación. Sí, así es, Fabio. Ayer lo que hizo fue corroborarlo en su discurso, lo que venía anunciando. Pues pasamos ahora a Miguel Pardo, pero antes vamos a saludar a la otra invitada que ya pudo entrar. Pero creo que Isabela Ospina, que es la presidenta del CONSEC. Isabela, bienvenida. Buenos días, Jairo. Buenos días a todos. Un saludo muy caluroso a este espacio y ante todo agradecerles por la invitación. Y bueno, estoy acá para compartir ya pasamos con contigo. Vamos a saludar a Miguel Ángel Pardo, quien está ya aquí en la presencia de este escenario. Entonces hablamos a Miguel Ángel Pardo para hablar sobre educación ahora, porque en esta materia, pues a pesar de muchos diálogos que hubo con el presidente, con el Ministerio de Educación, pues hay unos grandes logros que hay que destacar que fueron para la educación. En ese aspecto, Miguel, usted que estuvo en esas conversaciones, ¿cuáles serían esos aspectos para destacar de la educación y que hay que defender?
Bueno, en primer lugar, un saludo vital, fraternal, pedagógico a todos y todas, al magisterio, a nuestras más de 1000 subdirectivas en el territorio patrio, 34 filiales, y por supuesto a mis compañeros y compañeras de panel, a Isabela, a Consuelo y a Fabio, y a usted, mi apreciado director. Bueno, en primer lugar, creo que lo que hay que resaltar son dos cosas. Uno, el de garantizar la financiación estatal de la educación, que es el aspecto clave. Recordemos que si no hay educación estatal, pues no hay derecho. Y eso bien lo planteó el expresidente de la Corte, Jaime Araújo, que la forma contemporánea de suprimir los derechos hoy no es quitarlos de la Constitución, sino es sustraerle la financiación estatal y adecuada. Y en esa materia, en materia educativa, pues nosotros pasamos de 55 billones de pesos en el 2023 a 88.8 billones de pesos. Y este incremento se destinó a la dignificación de la labor pedagógica de todos los integrantes de la comunidad educativa. Y esto quiere señalarse, especialmente quiero expresarlo, en que el énfasis fueron especialmente las zonas de conflicto y las zonas rurales y las zonas dispersas, tanto en educación superior, donde la inversión en infraestructura hoy se ve en universidades que les modernizó la infraestructura, como en el caso de la Universidad de La Guajira, el proceso de Universidad del Catatumbo, lo propio en Arauca y al sur del país, en un proceso de fortalecimiento de la educación superior desde el punto de vista de ir garantizándola como derecho. Y eso también se reflejó en el tema de fortalecer la matrícula cero. Y queda además y aprobarse el proyecto de ley, aprobarse la ley que reformó los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 que le garantiza en adelante una forma de sostenerse la educación superior. Y no había forma de financiación, sino de financiación impuesta en el año 92 y queda el proyecto de ley radicado para que se reforme la educación superior de manera integral. Entonces, en el caso de educación preescolar a media, hay que resaltar también cómo el énfasis rural fue clave, más de 10.000 maestros y maestras para atender orientación escolar, preescolar, en todo el territorio y en las zonas mucho más apartadas, pero sobre todo en el proceso de garantizar un plan de alimentación escolar en una disputa muy dura contra los carteles que se nutrían del plan de alimentación y que su universalización queda financiada, ojo, queda financiada para lograr el número de más de 7 millones de estudiantes con este derecho a la alimentación escolar, sin contar el proceso de dignificación de los maestros y maestras, tanto en los procesos de reconocer su formación docente, los ascensos que se derivan de ella, la nivelación salarial y en el caso de los maestros de la universidad, muy importante, que es el tema de proceder a su estabilidad y a sus contratos formales, porque en la educación superior, a diferencia de la educación media, pues el 70% de los maestros y maestras son vinculados por contrato. En el caso de la educación preescolar media, gracias a la fortaleza de FECODE, eso nos mantenemos, que la mayor parte del magisterio es de carácter de planta. Y entonces ahí podemos observar una serie de logros en un concepto que es muy importante, esas pequeñas grandes revoluciones que se hicieron. Una, como ya lo planteó el compañero Fabio, una reforma tributaria progresiva. Dos, que el destino de esa reforma tributaria progresiva debe ser inversión social versus a las propuestas del extremo neoliberalismo que comparte Milei con este señor Abelardo, que señalan que los recursos del Estado no deben destinarse a inversión social, sino deben destinarse
fundamentalmente a pago de deuda, Fuerzas Armadas y aparato judicial, no precisamente para hacer justicia. Muy diferente a lo que ocurrió entonces durante estos 3 años, que el primer rubro de inversión social fue educación, y en ese orden de ideas será uno de los asuntos que hay que defender. Y en el tema legislativo, logramos después de 23 años de lucha la reforma a la constitucional, el acto legislativo 03 del 2024, que reformó el Sistema General de Participaciones, y orgullosamente FECODE, sí, con ese nombre, FECODE colideró todo el proceso de reforma, ¿sí? Que en el acto legislativo restituye los recursos que le suprimieron, más de 781 billones de pesos a educación, salud, agua potable, saneamiento básico, y obviamente educación, que le suprimieron entre el 2002 y el 2026, en las transferencias de la nación a los municipios de Colombia. Recursos que deben ser, obviamente, restituidos a partir del 2027, y en ese orden de ideas, los recursos, como dice hoy el proyecto, el acto legislativo, deben ser destinados a la universalización de esos 4 derechos. Ojo, y adicionalmente señala que esos recursos del Sistema Nacional de Participaciones solamente deben destinarse a los establecimientos educativos oficiales. Luego el proyecto de ley, de bonos escolares que van a reeditar, no solamente es regresivo, oscurantista, sino que es contrario a la Constitución Nacional. Entonces, digamos, este es un principal logro, pero el segundo logro es que se deja ya el Plan Nacional Decenal de Educación, una propuesta, una ruta que es absolutamente clave, en la cual concurrimos y que contribuirá a un proceso de hacer del sistema educativo realmente un sistema educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior, y que vamos a entrar pues en una lucha por lograr consolidarlo. Digamos que estos dos asuntos son claves y tienen que ver muy con un claves. concepto, como ya dije, diferente: impuestos con reformas progresivas, destino de ese impuesto a inversión social, destino de esa inversión social a la dignificación, en este caso, de la labor pedagógica, y garantizar el carácter del derecho fundamental de la educación. Así es, Miguel, muy Tan, tan. importante todos los temas que se han logrado. Vamos ahorita con una ronda ahí para un cierre, pero entonces vamos ahora con Isabela. Isabela, nuevamente, pues bienvenida. Pues aquí Miguel ya nos ha dado unos toques de lo que ha sido la lucha pues por la educación. En ese aspecto, Isabela, el CONSEC, ¿qué análisis tiene el CONSEC de lo que es la política para la educación con los estudiantes? ¿Cómo han visto estas reformas a la educación? ¿Qué se espera en el futuro con los estudiantes? Claro, nosotros como CONSEC reconocemos que durante este gobierno se fortaleció de manera muy importante la educación superior pública y gratuita. Para 2026, cerca de 1 millón de estudiantes de pregrado en instituciones públicas cuentan con gratuidad en su matrícula. Y el gobierno reportó que la gratuidad alcanzó alrededor del 97% de los estudiantes de pregrado del sistema público. Además, se ampliaron oportunidades para que jóvenes de territorios históricamente excluidos puedan acceder a la universidad. Y esto para nosotros tiene un significado que va mucho más allá de una cifra, porque cuando una joven de una familia trabajadora puede entrar a una universidad pública sin que la matrícula sea una barrera, no solamente estamos hablando de una educación, estamos hablando de movilidad social, de autonomía y de posibilidades de construir un proyecto de vida diferente. También nos parece importante que la política educativa haya empezado a mirar la universidad desde una perspectiva más territorial. No todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades dependiendo de dónde nacieron. Por eso, que la educación superior llegue a regiones históricamente apartadas significa que un joven no necesariamente tiene que abandonar su territorio, su familia y su comunidad para poder estudiar.
Y hay otro elemento que considero muy fundamental y es la manera de entender a la juventud frente a la violencia, que fue uno de los ejes centrales que nos deja el gobierno de Gustavo Petro. Colombia ha vivido durante décadas una realidad en la que muchas veces al joven pobre, al joven de barrio o al joven que protesta se le ha mirado como un problema o incluso como una amenaza. El gobierno de Petro intentó cambiar esa mirada, planteó que frente a la violencia no basta con responder con violencia, sino que también hay que ofrecer educación, oportunidades, cultura, trabajo y participación. Programas como Jóvenes en Paz parten precisamente de esa idea, que el Estado debe buscar alternativas para nosotros los jóvenes que vivimos en contextos de vulnerabilidad o violencia. Y personalmente creo que ese es uno de los debates que debemos dejar abierto, porque yo no creo que este gobierno haya solucionado todos los problemas de la juventud colombiana. Sería irresponsable decirlo. Todavía tenemos jóvenes sin empleo digno, dificultades para acceder y permanecer en la educación, desigualdad territorial, violencia y muchas comunidades donde las oportunidades todavía no llegan. Pero precisamente creemos que el legado también está en haber cambiado la conversación. Hoy podemos discutir si la educación superior debe ser entendida como un derecho y no como un privilegio. Podemos discutir si un joven que nace en una zona rural debe tener las mismas oportunidades que uno que nace en una gran ciudad. Podemos discutir si la respuesta del Estado frente a la juventud debe ser únicamente la seguridad o si también debe ser educación, cultura, trabajo y participación. Y para mí ese es el mayor legado que deja Gustavo Petro a la juventud y a los estudiantes. La idea de que Colombia puede pensarse desde nosotros y no solamente sobre nosotros. Como estudiantes, esa será nuestra lucha durante estos 4 largos años, reivindicar y seguir conservando esa educación pública y digna para nosotros, como estudiantes, trabajadores, jóvenes, y esa será nuestra consigna. Isabel, excelente, me parece muy bien tu apreciación. Lo que nos pasa estos 4 años, así es, que no vuelva la violencia contra los muchachos, contra los jóvenes. Vuelvo a Consuelo. Consuelo, pues así para cierre, ¿cuál es el mensaje que nos queda a nosotros para estos próximos 4 años de este gobierno? ¿Cuál sería la invitación? Mira, la primera vez me centré en lo internacional, pero por supuesto me interesa también destacar algo que es muy importante, es el enfoque de estas políticas transformadoras de Petro en favor, el enfoque de género. ¿Sí? Cómo se mejoró la situación de la mujer en la medida en que se fueron avanzando sus políticas. Digo que fueron avanzando sus políticas porque, por ejemplo, la reforma de salud no fue derrotada, bueno, una vez ni siquiera se discutió en el Congreso, no la dejó pasar, pero Petro adelantó una serie de tareas en torno, una serie de brigadas en los sitios más apartados, más empobrecidos del país, y privilegió el tema de la atención materno-infantil, que es algo que afecta de manera muy grave a las poblaciones más apartadas del país. Es la salud de la mujer y de los neonatos, ¿sí? Entonces, en eso tiene unas cifras muy importantes. Reducción del hambre, reducción de las condiciones críticas de vida. En eso la mujer se ve, cuando se hace una política de inversión social, la mujer termina siendo la más afectada positivamente, porque la mujer representa la mayoría de los pobres en los países. Está por debajo de la trabajadora, siempre está por debajo digamos, en condiciones sociales de los trabajadores, de los trabajadores, ¿sí? Y esa inversión social es necesaria para mejorar las condiciones de la mujer. El otro aspecto, por lo menos, se puso de presente. Un modelo absolutamente excluyente como de neoliberal, y en la versión que representa de la estrella, porque no es solamente neoliberal, ese neoliberal absolutamente radical, de ultraderecha, violador de los derechos de la mujer, violador de los derechos de los pobres, de las minorías étnicas, de las diversidades sexuales. Es muy importante lo que hizo Petro, y eso queda, la gente se apropia de eso
para continuar en la lucha por los derechos. Sí, Consuelo, muy bien, muy bien. Me parece muy importante el aspecto porque la mujer es muy importante para todas las sociedades y desde luego esto que se está viendo es muy importante para la sociedad. Muchas gracias por ese recorderis de esos aspectos de este avance. Miguel, igualmente, para ya ir cerrando y cerrar, pues tuvimos unos diálogos muy buenos, muy fuertes con el Ministerio de Educación durante estos 4 años. A partir de ahora, ¿qué le espera al magisterio colombiano? Bueno, creo que ayer ayer cualquiera que tuviera alguna esperanza en cuanto al nuevo gobierno frente a la educación, lo dejó absolutamente claro en su primera parte del discurso cuando dijo, vamos a invocar la época de la regeneración, que es un periodo de la historia de los más oscurantistas entre 1886 y 1930, y en ese proceso de la regeneración se disolvió el sistema educativo público y se debilitó en lo posible. La Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia y después como Universidad Nacional de Colombia fue disuelta. Sus facultades fueron adscritas a los ministerios de educación, el de la Facultad de Medicina al Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Y se procedió a que los contenidos, el currículo, etcétera, fueran definidos por un Estado extranjero, que fue el Vaticano, a través del concordato suscrito en 1887. Bueno, ¿qué es la regeneración ahora? El proyecto de ley de bonos escolares que pretende ser revivido, ¿sí? Ya lo hemos hundido 2 veces, en la cual sea con recursos públicos el dueño del colegio privado que defina qué se enseña, ojo a eso, qué se enseña, que defina los contenidos, que defina los currículos, que defina cómo se trabaja, cómo se elabora, cuánto se paga. Y en ese sentido, serían más de 200 años de lucha en la cual se suprimiría la libertad de cátedra, la autonomía, la democracia escolar y, por supuesto, la dignificación de la labor pedagógica. Pero hay un punto allí clave, y es que es la pretensión de disolver no solamente el sistema educativo público, sino disolver la comunidad pedagógica y educativa que nosotros constituimos, que ingresamos por concurso y que estamos además agrupados en una organización como la Federación y sus 34 filiales. Somos parte de la inteligencia del país y por supuesto somos un protagonista supremamente incómodo frente pues a las pretensiones. Luego, no solamente, y termino con esto, hay un proyecto del neoliberalismo extremo, sino un proyecto neofascista sobre la educación que tiene su arraigo en toda esa herencia colonial y de terratenientes que ahora aspiran a volver y ponen para hacer la revolución cultural a una ministra de Educación con las características que ya sabemos y a una ministra de Cultura cuya principal consigna en la campaña electoral fue erigir la motosierra como el principal instrumento para tener la relación con el Estado. Bueno, pero tenemos, como siempre, apreciado Jairo, Isabela, Fabio y Consuelo, una organización la cual va a tener su principal evento de dirección en la primera semana de septiembre, la 22 Asamblea General Federal, y allí discutiremos nuestro proceder en el marco de la coyuntura política nacional e internacional, como lo ha planteado bien Consuelo, y saldremos seguramente de allí más fortalecidos que nunca en la defensa de la vida, la soberanía, la democracia, en la diversidad en todas sus expresiones y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho como base de la construcción y del proyecto de nación. Tan, tan. Gracias, Miguel. Muy bien por esa apreciación. Lo que nos espera, pues hay mucho camino por andar y la que nos toca defender. Así será. Isabela, igualmente en ese sentido, pues sabemos que los estudiantes son grandes protagonistas, pues, de lo que tiene que ver con la educación y de lo que tiene que ver con, precisamente con esa defensa de la educación pública. Entonces,
para estos 4 años, el CONSEC, ¿qué ha pensado? ¿Cómo se ha planteado frente a esta nueva política que se nos viene encima? Claro que sí. Como CONSEC, nosotros creemos que precisamente ese es el reto que nos queda y que efectivamente eh, la gratuidad educativa, la participación juvenil, la paz, la cultura, el acceso a oportunidades y la dignidad de los jóvenes no deberían ser banderas de un solo gobierno, deberían convertirse en compromisos permanentes del Estado colombiano. Y el reto más grande que nos va a quedar en estos 4 años es que, pues, que la juventud no vuelva a ser vista solamente como el futuro de Colombia, porque nosotros no somos solamente el futuro, somos el presente y también tenemos derecho a decidir qué país queremos construir. En estos 4 largos años, pues, nos quedará ser sensatos y mantenernos del lado correcto de la historia, como siempre lo hemos hecho. Ser oposición a este gobierno y defender con todas las fuerzas que nos queden lo que ya pues había mencionado, nuestra vida ante todo, nuestro derecho a estudiar, nuestra educación, pues vamos a estar respaldando siempre las organizaciones que han defendido a nuestros profesores, nuestros docentes, nuestros compañeros estudiantes trabajadores, nuestros jóvenes, pues vamos a seguir trabajando y construyendo un mejor país y vamos a seguir defendiendo las políticas públicas que el gobierno de Gustavo Petro nos deja y vamos con toda a eso. Vale, Isabela, muchas gracias. Miguel, muchas gracias por la participación en Bien, muchacha, bien, Isabelita. espacio de renovación magisterial y encuentros pedagógicos. Esperamos tener nuevas oportunidades para seguir conversando con ustedes. Ya se nos conectó nuestra concejala Donca, entonces le vamos a dar la bienvenida a Donca. Donca, muy buenos días. Bueno, hasta el Consejo de Bogotá fue la ADE para pedir que se garanticen los derechos de los trabajadores de la educación por parte de la SED y crear una comisión accidental. Donca Anazoa Quimova, concejala de Bogotá, perdóname. Bueno, está aquí con nosotros para hablarnos de este evento. Cuéntanos. Donca, Bueno, pues, muy buenos días. Hola, Jairo, ¿cómo Bienvenida estás? nuevamente aquí a Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial. Precisamente ahí la presentación que hizo nuestra compañera Rocío, pues tiene que ver con la visita que hicimos al Consejo el pasado martes de la ADE, en la cual pues la intervención de nuestro presidente solicitando la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, Donca fue una de las activistas muy fuertes en el Consejo de Bogotá para defender a los maestros. Entonces, queremos, Donca, que usted nos cuente frente a esto, ¿qué se trabajó en el Consejo de Bogotá? Bueno, pues en primer lugar agradecerles muchísimo la invitación hoy en un día después de la posesión del nuevo gobierno, que donde uno de los temas más complicados seguramente va a ser la educación. Yo creo que parte de lo que no podemos dudar es que esto que llaman batalla cultural realmente es una encrucijada por el control de las mentes y los corazones de la gente y el control a partir de la mentira, el control a partir de la manipulación, el control a partir de cerrar el conocimiento, de cerrar la visión de mundo, y pues en esto la educación obviamente será uno de los campos centrales, digamos, de disputa. Es un reto muy grande que tenemos como país. Lo segundo, frente a lo que ha pasado, como ustedes lo decían, con la Secretaría de Educación en Bogotá, con los docentes, con el Consejo, y es que esta administración de Bogotá, ya lo hemos mencionado en diversos momentos, lo hemos denunciado, lo hemos dicho en los debates, lo hemos dicho en la calle, en las movilizaciones, y es que esta administración de Galán es una administración que no toma ninguna decisión con la gente. Es una administración que ha sido muy arbitraria en su manera de tomar las decisiones en general.
Este caso de los docentes es uno más, pero yo lo que quiero decirles, esto es una línea general de comportamiento de Galán, no es algo que uno diga solo pasa con los docentes, ¿no? Ellos en general no toman las decisiones con la gente, no les gusta consultar, no les gusta concertar, no les gusta escuchar, porque están convencidos que ellos tienen la razón y que saben lo que es y que eso debe ser así. Y además intentan hacerlo de una manera autoritaria, que sea disciplinadora, en el sentido de decir, así se hace porque yo digo y si usted no hace caso, digamos, tiene que aprender que así es porque yo tengo razón. Lo cual es un estilo de gobierno pues bastante complicado, que si además lo sumamos a la incapacidad que han tenido de, digamos, cumplir sus propios propósitos de gobierno, como los temas de seguridad, como los temas de algunas obras emblemáticas que eran para ellos, como los temas de algunas apuestas sobre el control de ciertos escenarios de la ciudad, pues nos da un cóctel bastante complejo de incumplimientos, pero también un cóctel cuyo rasgo de autoritarismo, digamos, es fuerte, ¿sí? Y de la necesidad de aparentar una capacidad de gobierno fuerte. Entonces, todo esto hace que se traduzca también en el campo de la educación. ¿Y qué es lo que ha pasado en la educación? Pues ustedes lo saben muy bien. Y es este pulso que está intentando hacer la administración con los docentes frente a los temas de movilización y protesta. La protesta, que es un derecho legítimo de la gente en general, y el derecho a la organización, la movilización y más, que también es un derecho más que refuerzan quienes tienen la capacidad y la realidad de organizarse sindicalmente, tienen, digamos, esto fortalecido. Este derecho, pues ellos han intentado ponerlo sobre la palestra, cuestionarlo y decir que no es legítima la protesta y que no es legítimo en el campo la educación, y por lo tanto han presionado a los docentes, a los maestros y maestras con el tema de los descuentos de sus días de salario. Una decisión arbitraria, pero que además busca eso, como construir un símbolo donde decir, si ve que aquí se hace lo que yo digo, porque en realidad es un asunto que podría dialogarse tranquilamente, que podría resolverse de forma concertada, que podría, digamos, abrir un debate. Además, en esta sociedad necesitamos abrir debates, así como lo hizo el gobierno que salió ayer. Puso sobre la mesa, no todos los temas se lograron concretar, pero que sí se hizo, poner sobre la mesa las discusiones del país real. Y la discusión de la movilización, la protesta, los derechos de la gente es un debate real que se puede poner sobre la mesa, ¿sí? Pero ellos lo que buscan es no poner nada sobre la mesa, no discutir nada, sino, digamos, que imponer ciertas decisiones. Y esta decisión de imponer unos descuentos de salarios de docentes en el distrito, pues buscan que se convierta como en un hecho simbólico, ¿no? En un hecho simbólico de poder, de imposición de fuerza. Y en esto, pues, obviamente, quienes estamos en la bancada del pacto y en algunas otras bancadas, hay que decirlo, aquí también ha apoyado alguna gente de la Alianza Verde, alguna gente del Liberal, alguna gente de partidos más pequeños que hemos dicho, hay que apoyar a los maestros y maestras en esta reivindicación justa, y es que no se hagan estos descuentos, pero además que se valide el derecho a la movilización y a la protesta, y que eso ocurra a través de una comisión accidental. Entonces, parte de lo que ocurrió, digamos, en el Consejo fue pues que la ADE llegó también con los trabajadores administrativos, ¿no? Que están pasando por otra decisión, con las mismas características, por otra situación, y es nuevamente en una decisión arbitraria. Esta administración ha ido reformando todos los sectores del distrito de manera aparentemente solo administrativa, ¿no? Ellos dicen, no, solo estamos haciendo ahí, actualizando decretos, actualizando resoluciones, pero ahí a la topa tolondra están haciendo una reforma administrativa del distrito sin pasar por el Consejo. Si quieres, que ni siquiera les gusta hablar con el Consejo de Bogotá, mucho menos con la gente. Entonces, en medio de ese proceso, pues también están reformando la Secretaría de Educación, y los trabajadores y las trabajadoras administrativos de los colegios, pues están en esta encrucijada también, y es que están recortando, unificando funciones, lo cual seguramente después devendrá en unos recortes de espacios de trabajo en la Secretaría de Educación. Así que hemos abierto las puertas del Consejo para escuchar esto, para que el Consejo en pleno conozca la situación, porque hay que decirlo, muchas veces los concejales y concejalas no conocen lo que ocurre con ciertos temas de ciudad, y a partir de ahí que se comprometan con, digamos, abrir este debate en torno a una comisión accidental que permita que el diálogo se dé. Yo en lo que quiero hacer, y con esto cierro, no creo que haya que hacerse grandes ilusiones tampoco en que esa va a ser el lugar de la solución. El Consejo de Bogotá le ha aprobado absolutamente
todas las cosas a Galán que se le han terminado ocurriendo, excepto la reforma tributaria que volvió a presentarla una vez más. Pero todo lo demás, digamos, se lo han ido aprobando, pues, digamos, el tema de defensa de los derechos no ha sido precisamente la onda mayoritaria en el Consejo de Bogotá, entonces esta comisión no va a ser la solución será nuevamente la movilización, yo creo, pero es muy importante que haya espacios donde estos diálogos se puedan dar y a partir de ahí se pueda avanzar también con mayor fortaleza en los argumentos de la movilización. Sí, Donca, así es. Muchos de los aspectos que acaba de nombrar son muy ciertos. Nosotros vemos con gran preocupación, pues, que incluso las mesas de diálogo que se han tenido, las mesas de diálogo que tienen con la Secretaría de Educación, se ve como una especie de burla al magisterio, porque pues mandan personas, representantes que no tienen ningún poder de decisión, van a las mesas a hablar, ocupan los tiempos y con eso pues dicen que están atendiendo al sindicato y lo que resulta es que no lo están atendiendo y lo que mandan personas para simular que hay unos diálogos. Este es un aspecto. Y el otro aspecto, pues, ese es lo que acaba de decir, esa reforma administrativa que está haciendo, pues lo que uno en el fondo ve, además de despidos, va a haber es una sobrecarga laboral en los trabajadores del distrito. Entonces, es muy preocupante, pues, la situación. Estamos de acuerdo con que la solución, pues, no va a estar en esta mesa accidental, pero va a ser muy importante que se dé para mostrar al público, a los estamentos de la educación, de dónde está la intención del no diálogo, que es a partir de la Secretaría de Educación y desde luego desde la Alcaldía de Bogotá. Sí, así es, y ese no diálogo es la característica principal de... Hay un eco. Ya, no sé si, ya, ese no diálogo, en efecto, como tú lo dices, pues es una de esas características transversales de esta administración, ¿no? En general. Por ejemplo, esto que decía ahora es la reforma administrativa del distrito, la están haciendo en todos los sectores, hábitat, cultura, el sector social, educación, salud, todos están teniendo una serie de decretos, ¿sí? Que están modificando su estructura, las funciones de la gente, los manuales de funcionamiento, las resoluciones, todo eso se está modificando y digamos que, claro, uno puede tratar de justificar que son cambios menores, ¿no? Que no requieren pasar por el consejo, que no requieren pasar por un diálogo grande ni siquiera con los trabajadores, porque son ajustes pequeños, pero no nos digamos mentiras, cuando tú ajustas casual todos los sectores del distrito al tiempo, creando direcciones, suprimiendo otras, modificando los cargos de planta que tienen las entidades, modificando asuntos en las misionalidades, pues es una reforma y una reforma debería obedecer a un diálogo de ciudad. Así quieras pasarte al consejo porque, digamos, no sé, políticamente te das cuenta que no tienes mayoría y necesitas una estrategia para hacer algunas cosas sin pasar por el consejo porque seguramente van a bloquear, es válido. En la política es válido buscar estrategias que te permitan lograr las correlaciones de fuerzas que necesitas para lograr las cosas que tú, como quien ha ganado unas elecciones o quien está, digamos, al frente de algún gobierno, pues pueda concretar las cosas que quiere hacer. Pero hay unos límites, hay unas banderas rojas, ¿cierto? Las banderas rojas tienen que ver con la legalidad, la constitución, las normas, no te las puedes pasar por la galleta, pero las otras banderas rojas tienen que ver con la ética y, digamos, con la concepción de gobierno. Y es que no puedes hacer todo escondidas. No puedes hacer todo a escondidas y esta administración lamentablemente hace todo a escondidas. Las decisiones las toma a escondidas porque, digamos, es muy expresiva comunicativamente en mostrar cosas como lo que nos quiere mostrar, pero las decisiones importantes de ciudad se están tomando lamentablemente a escondidas y eso es una cuestión que yo considero pues es muy nociva para la ciudad, ¿no? Entonces reformamos toda la estructura del distrito, calladitos, decretico aquí, decretico acá, resolucioncita, manualcito y cosas, y se fue cambiando todo y hoy tenemos unas nuevas realidades del funcionamiento institucional de la ciudad y ni siquiera el consejo las conoce, ¿cierto? Mucho menos la ciudadanía, pero lo grave, ni siquiera el interior de las entidades se conocen. A nosotros nos han venido a buscar sindicatos de distintos sectores del distrito a decirnos,
oye, es que no, ni siquiera sabemos por qué tomaron esta decisión, a nosotros nos preguntaban, nos vinieron a socializar, pero un poco cuando ya se tomaron las decisiones. Entonces creo que es un estilo de no diálogo, es como un temor de hablar con la gente, pero también es como un asunto que para mí yo lo llamo, es como muy clasista, es muy elitista, que es como te da pereza hablar con la gente, porque como que consideras que va a decir importante la gente, ¿qué va a saber? ¿Qué va a saber esta gente sobre administración pública? ¿O qué va a saber sobre qué decisión hay que tomar con el asunto de basuras? ¿O qué va a saber sobre la seguridad? No saben nada, entonces ni para qué vamos a perder tiempo hablando, ¿cierto? Es una visión de que la gente es una amenaza, de que la gente es una pérdida de tiempo y que finalmente quien gobierna, gobierna y para eso fue que lo eligieron, ¿no? De esa forma. Entonces, es una visión muy complicada de gobierno que está dejando muy herida a esta ciudad, la está dejando con unas heridas muy fuertes en términos de eso, de ausencia de diálogo, de ausencia de convivencia, de buscar las soluciones de manera conjunta y colectiva. Son sellos que Bogotá tiene que esta administración pues no los ha respetado. Sí, Donca, así es una visión de la administración bien gamonalista, ¿no? Bien de finquero, pues. Los trabajadores no sirven sino para obedecer. Pero bueno, Donca, esa es la situación y pues con esto lo que estamos nosotros concretando es que nos están obligando a la movilización, a salir a las calles, a pesar de los descuentos, porque pues esa es la situación que plantea el gobierno y pues esa situación esa es la que hay que salirle al frente. Donca, le agradecemos mucho su solidaridad con nosotros los profesores y esperamos encontrarnos en las mesas de accidentales, para que podamos desarrollar algún tipo de defensa de la educación pública. Así es, muchísimas gracias a ustedes por, hay un eco atrás, por esta invitación. Y cuenten con nosotras, con nosotros desde la bancada del Pacto Histórico, desde los concejales y las concejalas que estamos, digamos que tenemos una conciencia frente a la importancia de este tema y de estas disputas y de estas luchas que ustedes han dado y un respeto también por la organización de la gente. Así que cuenten con nosotros y estaremos y también estaremos seguramente con ustedes en la calle, en la movilización, en la disputa en general. Muchas gracias y un gran abrazo y mucha fuerza. Gracias a usted, Donca. Bueno, ahora sí, gracias a la concejala Donca Tanasoa, ahora sí lo dije bien, por este importante espacio de diálogo y defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Seguiremos atentos a las acciones que permitan avanzar en garantías laborales en una educación pública digna y de calidad para Bogotá. Muchísimas gracias, Donca, que tengas un feliz fin de semana. Igualmente, chao, gracias. Bueno, y vamos con Encuentro con las Regiones. Encuentro con las regiones. Bueno, multitudinario encuentro con Iván Cepeda en Barranquilla y la oposición pacífica. Nancy Ramos, actual ejecutiva de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Atlántico, dirigente de Renovación Magisterial Atlántico, está con nosotros el día de hoy para contarnos sobre este evento tan masivo que tuvimos. Nancy, muy buenos días. Buenos días, Rocío, buenos días. ¿Cómo están? Este gran programa importante para el magisterio y la comunidad educativa. Bueno, Nancy, cuéntanos sobre este multitudinario encuentro con Iván Cepeda en Barranquilla y la oposición pacífica. Bueno, Rocío, saludos a ti, a la audiencia y al director Jairo Castro. Gracias por permitirme pues compartir con ustedes esta gran y nueva experiencia política que nos ha tocado, lógicamente, abrir un nuevo capítulo. Y Barranquilla, ayer 7 de agosto, Día de la Independencia, fue un escenario importante para conmemorar y recordar la historia de nuestra independencia. Ese gran encuentro fue un gran encuentro por la desobediencia pacífica
que nos toca enfrentar no solamente en este primer encuentro en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, en los 3 puntos claves que se colocó de tarea, el Pacto Histórico y Alianza por la Vida, para enfrentar esta arremetida que nos viene con esta instalación de este nuevo gobierno fascista de ultraderecha, con injerencia de los Estados Unidos, y que lógicamente nos llama a reflexionar, a unir esfuerzos y a estar en unidad con el fin de colocar todas las dificultades que puedan colocarse para no permitir esas amenazas que ha hecho no solamente al magisterio como a FECODE, que significa toda una historia de lucha para el magisterio y en defensa de la educación pública, sino que también, pues lógicamente, afecta a la clase trabajadora y sobre todo a ese proyecto progresista que iniciamos con Gustavo Petro Urrego desde el 2022, y que lógicamente tuvo tantos inconvenientes por esos golpes blandos y esos intentos de acabarlo y destruirlo, pero que lógicamente se lograron muchos avances significativos para nuestro país, para la clase trabajadora y para el pueblo en general. De tal manera que, teniendo en cuenta estos aspectos, ayer se dio ese primer encuentro de la desobediencia pacífica en el Atlántico, liderada por Iván Cepeda Castro como senador de la República y como dirigente de esa bancada, para defender todos estos postulados del proyecto progresista que decidimos contundentemente llevar a la presidencia Gustavo Petro. De tal manera que esa bancada, parte de esa bancada del Pacto Histórico de parlamentarios, hizo presencia aquí en Barranquilla, en la calle Murillo con la 4, un sitio muy emblemático, popular, que permitió una nutrida asistencia de líderes sindicales, líderes sociales, del pueblo en general, del movimiento sindical, tanto de la CUT como del magisterio del Departamento del Atlántico, con su representación de sus directivas, de aquí de Barranquilla también, de tal manera que fue un evento significativo e histórico, dado de que nos declaramos en oposición en defensa de esos 12 millones y más de electores que decidimos a Iván Cepeda para la presidencia de la República, y lógicamente que tenemos muy claro que fue un fraude electoral que llevó a Abelardo de la Espriella a llegar al gobierno de Colombia. De tal manera que en esa locución tan recurrida que hubo aquí en Barranquilla, estuvieron esa bancada, como les dije, Aida Bella, estuvo Pedro Flores, estuvo Orlando de la Hoz, de Cámara de Representantes como anfitriona Andrea Vargas, una muchacha muy joven, muy capaz, muy dinámica, muy elocuente, estuvo María Eugenia Londoño como representante también de esa bancada, pero que además representa los intereses del magisterio como FECODE, como salida de la esencia de esa lucha del magisterio en defensa de los derechos del magisterio y de la educación pública. De igual manera estuvo el exministro Sanguino y bueno, muchas otras personalidades significativas en este momento histórico. De igual manera, pues como anfitriones, la CUT Atlántico, de la cual hago parte, pues de la subdirectiva Atlántico, y como Renovación Magisterial, liderando también los procesos de renovación magisterial en el magisterio, en un sector bien significativo del magisterio que lógicamente acudió también con plena conciencia a ese gran encuentro de oposición al gobierno que se posesionó, al gobierno ilegítimo, como lo declaró claramente ayer Iván Cepeda y todos los que participaron en ese gran encuentro. Por el magisterio tuvo una participación muy importante en defensa también de la educación, Marinelda Sala como representante de ADEA y José Ignacio Jiménez de ADEVA.
Es decir, evaluando ese gran encuentro hubo una representación muy importante tanto del sindicalismo como de las organizaciones sociales y políticas del Pacto Histórico y de Alianza por la Vida. Entonces, en esa nutrida quedó muy claro y se quedó muy claro en la mente de la audiencia de que es un gobierno ilegítimo. Es un gobierno que tenemos que estar muy pendiente a todas las acciones en las calles, expresándonos lógicamente que pacíficamente, porque de eso tenemos claro que no queremos más guerra, no queremos más enfrentamientos, no queremos más muertos en nuestro país, queremos que realmente haya diálogos, haya conversaciones, haya acuerdo para poder, lógicamente, dirimir todos esos conflictos que nos va a tocar y que ya comenzamos a enfrentar. De todas maneras, es muchas expectativas, muchas tareas trazadas que vamos a continuar reuniéndonos, vamos a continuar organizados en unidad, tanto de parte de la CU como del Magisterio y las organizaciones sociales, a través de la coordinadora por el cambio, y lógicamente el punto central es la defensa de todas esas reformas y esos cambios que hubo con el gobierno de Gustavo Petro, que no vamos a permitir que acaben con los logros alcanzados, que son y seguirán siendo muy significativos para el pueblo, como es la matrícula cero, todos los cambios que hubo con las madres comunitarias, todos los cambios que hubo con los campesinos, las entregas de tierra, y pare de contar con los logros que se alcanzaron, muy a pesar de esa oposición y de esos golpes blandos que se les dio en todos estos 4 años a Gustavo Petro. De tal manera que la lucha continúa para lograr retomar y continuar con esas reformas sociales. Decía Iván Cepeda que tenemos que retomar el poder nuevamente. Recordemos que hay muchas demandas, que es ilegítimo por lo que sabemos que tiene injerencia de Estados Unidos como ciudadano americano, no ha renunciado a esa nacionalidad y que lógicamente Trump influyó para lograr que él llegara a la presidencia de la República. Sin embargo, hay muchos aspectos importantes que también ver, como dijo Iván Cepeda, y que fue aplaudido cuando dijo, pasó de ser extorsionista de los Estados Unidos para ser extorsionado por los Estados Unidos. Ese tema que él quiere, que ya nos va a meter y que lo confirmó ayer en su alocución presidencial, también dijo que nos va a meter en el escudo de las Américas, militarizar el país, fumigar, es decir, hay mucha tela por cortar. La verdad es que la izquierda, el progresismo, hemos estado acostumbrados en la historia de Colombia, de los gobiernos de derecha, a estar en oposición, pero creo que aquí se tienen que triplicar los esfuerzos y la lucha. Por eso la lucha continúa para defender nuestra independencia, nuestra constitución, nuestra soberanía y los derechos de todo un pueblo, para de verdad tener ese país que nos merecemos. Gracias, Nancy, por tu intervención. Agradecemos esa mirada sobre esta realidad del Atlántico. Y la participación ciudadana y la movilización social pacífica, que así como tú lo dices, es pacífica la movilización que de aquí en adelante realizaremos. Muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Saludos a todos y abrazos desde Barranquilla, la Bella. Bueno, que estés muy bien y vamos con Encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Bueno, Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Tenemos el día de hoy a Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Muy buenos días, Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, un cordial saludo a la mesa de trabajo, a su director, demás miembros de la misma. Igualmente a las personas que nos siguen en el programa, especialmente pues a los asociados a nuestra cooperativa, Canapro, Solidaridad que hace vida. También pues a todos
los asociados a la misma. En primer lugar, pues tenemos que este mes de agosto hasta el día 18 podrán solicitar su crédito los asociados por nómina de la previsora. Hasta el día 22, FACA, Mosquera, Funza, Zipaquirá, Bichada. Hasta el día 24, Secretaría Distrital de Hacienda, ETB, Secretaría de Integración Social. Jueves 27, Distrito, Cundinamarca, Soacha, Popet, Colpensiones, Colegios, Fonset, Gobernación de Cundinamarca, FUSA, Chía, Girardot, colegios, universidades y otros convenios. Recordemos que tenemos más de 150 convenios entre entidades oficiales y privadas. Podemos solicitar nuestro crédito pues, a través de nuestra línea de atención PBX 601-348-0564, extensión 7010. De lunes a viernes de 8:30 a 5 p.m. y todos los sábados de 8:30 a 1 p.m. También lo podemos hacer de forma física en cada una de nuestras oficinas. Actualmente tenemos 2 novedades. La primera es que el portal 80 no está atendiendo por un problema de la planta física del centro comercial y ya inauguramos a partir del 1 de agosto nuestra oficina en el Tunal, en el cual pues tenemos todos los servicios a excepción por el momento de cajas. Recordemos también que en las oficinas que presta el servicio de cajas, Chía y Soacha no atienden sino solo datáfono y las otras oficinas atienden también pues en efectivo en los viernes, pues cierra a las 4:30 y los sábados cierra las cajas a las 12:30. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta información. Asimismo, estamos lanzando, pues, un plan perfecto en la espera de cine, el cual cuesta 30.000 pesos, incluye entrada, combo de palomitas y gaseosa. Mayor información pues en nuestro departamento de educación, extensión 7088. Asimismo, todos los asociados tienen un descuento en Teatro Nacional, un 20% exclusivo pues a los asociados de Canapro y Mutual. Lo pueden en cualquier función que tenga el Teatro Nacional, en cualquiera de sus sedes. También al tener nuestro crédito rotativo o cualquiera de nuestros créditos, todos nuestros asociados tienen las asistencias médicas domiciliarias. Es un servicio adicional que presta nuestra cooperativa para el asociado que tiene crédito con nuestra cooperativa. Estamos invitando a los que no tienen el crédito rotativo a que lo soliciten en nuestro PBX 601-348-0564 en la extensión 7010, en el cual podrán solicitar nuestra tarjeta que tiene convenio con la franquicia Visa, puede ser usada en Colombia y en el exterior. Entonces ahí lo estamos invitando a que la soliciten o que pidan aumento de esta tarjeta. Mayor información sobre nuestros beneficios, servicios y diferentes actividades de nuestra cooperativa en nuestra página www.canapro.com o en las redes sociales. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias, Alonso, por compartir y acompañarnos en este espacio de interés para todos los asociados. Bueno, y vamos con la nota del director. Nota del director. Una premonición parecida a la de Simón Bolívar en Colombia. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Jairo. Rocío, muy buenos días nuevamente y a Paula también. Igual a Andrés, que pedirle disculpas porque nos corrió el tiempo hoy. Ya en unos minuticos continuamos con la informe capital. Bueno, muy buenos días, Magisterio Colombiano. Hoy la nota del director se intitula Una premonición parecida a la de Simón Bolívar en Colombia. En el país del norte,
ese país que Bolívar vaticinó que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad, cierro comillas, se está cumpliendo a carta cabal, invadiendo países y poniendo mandatarios a su conveniencia para sacar las pocas riquezas que tienen los países de América Latina, entre ellos Colombia. Un gran país con mares y riquezas por doquier. Alcanzó a tener este país un sueño de paz con justicia social. Luchó por él y tuvo sus logros, que ilusionaron a millones de trabajadores y trabajadoras, a miles de ancianos y ancianas y un mejor nivel de vida para millones de colombianos que viven en la pobreza extrema. Esta política social del gobierno del cambio no gustó en primer lugar a los grandes emporios de banqueros e industriales que, a pesar de tener más ganancias durante este gobierno, no comulgan, no están de acuerdo, no soportan que los pobres vivan mejor, mucho menos que tengan salarios que les permitan comer a sus familias y tengan algo de bienestar familiar. No es sino la doctrina fascista que los pobres medio vivan bien. Con esas políticas del gobierno del cambio, la dignidad de los colombianos creció. Por eso defendió su territorio, la democracia. Pero también por eso el pueblo respaldó al presidente cuando hordas de extrema derecha, fascistas, mafiosas, intentaron derrocarlo. Cumplió en la medida que la fuerza de la razón se impuso y a pesar incluso de algunos traidores que prefirieron enlodar el gobierno para salir con unos pesos en el bolsillo. El gobierno de Petro tuvo logros para los pobres del país, para aquellos ancianos, por ejemplo, que durante años trabajaron y fueron explotados, tanto que ni con la pensión les cumplieron. Para ellos, un mínimo vital se logró, no en su totalidad, ya que senadores que hoy acompañan al nuevo gobierno se opusieron y lo demandaron. Lo peor del caso es que lamentablemente la demanda duerme en los anaqueles de la Corte sin tener la posibilidad de un fallo que honre a los pobres. Llega un gobierno que anunció el exterminio de los logros del gobierno del cambio. No queda más que ver quiénes son los nuevos ministros que harán posible el regreso a la pobreza. Aquellos vienen de los mismos partidos que durante décadas gobernaron el país, pero que nunca lo hicieron para los trabajadores, para los pobres. Varios de ellos están involucrados en investigaciones por corrupción, por paramilitarismo, por fraudes y otros delitos. Uno de los temas regresivos del nuevo gobierno será el retorno a la guerra. La promesa de no haber diálogos con los grupos armados fuera de la ley anuncian una guerra sin cuartel, en las que se volverán a ver los desaparecidos y los falsos positivos. Es una política nefasta esta forma de gobernar. Garantiza la corrupción, el desfalco de los dineros para educación, vivienda, salud. Será nuevamente el botín de los corruptos. Por ello es que vienen. No hablar de paz implica que los pobres vuelvan a poner los muertos, porque los ricos nunca van a la guerra. Solo la promueven para vivir bien. Volveremos a ver a los campesinos llorar por sus hijos menores de edad ser plagiados para la guerra o envueltos en las sábanas de la muerte. Acabar con la JEP es sin duda uno de los golpes más duros a la paz. Allí tanto militares del Estado, guerrilleros y paramilitares han contado la verdad y han pedido perdón y con la promesa de no repetición de los crímenes atroces de esa guerra. Pero al parecer, la intención en contra de la JEP es que aquellas confesiones terminen o no se tengan en cuenta en el futuro, porque en muchas de ellas está explícito que varios políticos activos y que estarán en el nuevo gabinete formaron parte de las estructuras de la guerra sucia y que a través de esa guerra se lucraron y se apropiaron de las tierras de los campesinos. Se ha visto, desde que fue elegido el nuevo presidente, cómo los ladrones de la tierra ya han agredido a aquellos campesinos a los que se les devolvió la tierra. Es el indicio del regreso de la guerra sucia,
de la expropiación a sangre y fuego. La guerra no es principio de la vida, sino de la muerte. ¿Será este el principio mortal para pobres el que regirá en este gobierno? En poco tiempo, en menos de lo esperado, veremos esta sangrienta premonición parecida a la de Simón Bolívar. La patria milagro parece destinada a plagar a Colombia de miseria a nombre de la paz. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, gracias a Jairo Castro por compartir esta interesante reflexión y llevarnos a mirar nuestra historia para comprender los desafíos del presente, del futuro de Colombia. Bueno, y vamos con Informe Capital. Informe Capital. Bueno, la actualidad del magisterio bogotano. Para ello, como siempre, nos acompaña Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Rochi, muy buenos días y buenos días como cada sábado. Un saludo y un abrazo para la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Hoy tenemos un informe muy sucinto, tiene que ver con dos cosas. La primera, dos acontecimientos de esta semana. Uno es la visita de la ADE como organización, con su junta directiva, con sus equipos de trabajo, al Consejo de Bogotá. Eso ocurrió el pasado 3 de agosto, el lunes. Y nos hicimos presentes allí en la plenaria del Consejo, porque básicamente tuvimos la posibilidad de presentarnos a denunciar que esta administración tiene en una emergencia educativa a Bogotá. No hay respuesta para los grandes temas estructurales que hemos planteado. Aquí en ocasiones anteriores hemos mencionado al menos 18 grandes temas, ya va más o menos en 20, y con cada decisión equivocada, arbitraria y limitante de la participación que toma la Secretaría de Educación, pues el tema se profundiza. Allí la bancada del Pacto Histórico, concejales de la bancada del Pacto Histórico y otros concejales de tendencias progresistas tuvieron pues la deferencia con la organización sindical de firmar un pronunciamiento. Básicamente en ese pronunciamiento lo que hacen es llamar a la administración a mantener el diálogo con la organización sindical, a atender los problemas, a revisar todo lo que tiene que ver con la gratuidad, el carácter público oficial de los colegios, los temas de política educativa, la jornada única, los asuntos particulares relativos a poblaciones, el asunto de la educación inclusiva, que para nosotros es tan importante, es un tema tan sensible, la educación preescolar, la ruralidad, los colegios técnicos, la formación docente. Son tantas, los nocturnos, la educación para jóvenes y adultos, entre tantos otros temas. Bueno, la UMAR, y allí, bueno, salió el pronunciamiento. Ese es un hecho muy importante, el hecho político de habernos hecho presentes allí en el Cabildo Distrital y hacer desde allí un pronunciamiento que todas las personas, los maestros y maestras conocieron, estaba disponible en los canales de la ADE, es un hecho político importante. Nosotros no cesamos no solamente en la defensa de la educación pública, en la dignificación de la profesión docente, sino en defender un activo que es muy importante para los maestros y maestras, que es la posibilidad de participar es un derecho constitucional, es la manifestación pacífica, el derecho de asociación, el derecho de protesta, que es es nuestra herramienta más importante para defender los derechos y para que en Bogotá haya garantía del derecho a la educación. Bien, eso está en desarrollo.
Las garantías sindicales es un hecho muy importante, no podemos permitir ningún tipo de amedrentamiento, descuentos, nada. En este momento la misma administración, por un dato que dio la Dirección de Talento Humano, le mantiene esa estrategia del terror sobre 290 maestros a quienes aún, sobre quienes recae aún el asunto de los descuentos por participar en las jornadas laborales, en las jornadas, perdón, de protesta y el asunto del descuento de la bonificación pedagógica. Nosotros seguimos en esa lucha, no les vamos a dejar solos, no vamos a permitir que prospere ese ánimo de coartar el derecho a la manifestación. El segundo hecho es lo del rediseño institucional de la Secretaría de Educación Distrital. El pasado 6 de agosto se cerró el plazo para observaciones ciudadanas. Nosotros advertimos desde este espacio como equipo, como Renovación Magisterial, advertimos varias situaciones problemáticas. Antes de entrar en ellas, quiero destacar la improvisación, que es algo de lo que hemos hablado con frecuencia, y es una situación que no se puede ocultar. Y los hechos del 5 de agosto nos dan la razón. Resulta que la Secretaría de Educación tuvo la gran idea que como hecho se debe hacer, el problema es el tiempo. Se le dio por hacer una socialización en 4 puntos territoriales en Bogotá sobre la cuestión del rediseño institucional en lo local y en lo institucional. Lo que pasa es que el plazo se cerraba el 6 y ellos lo hicieron el 5. Entonces les dio por convocar a la gente a charlar sobre eso y de pronto identificar otras problemáticas. Es que ni siquiera fue una jornada de diálogo, una jornada de socialización de parte de ellos, una cosa unilateral, un monólogo. Y lo hicieron el 5. El plazo para observación era hasta el 6. O sea, eso da cuenta de la improvisación. Bueno, como Renovación Magisterial, elaboramos un documento como equipo para destacar varias cosas, sobre todo temas que son muy sensibles y en los que hemos venido trabajando, como es algo que ya en la sesión, en esta sección, en la emisión anterior de Encuentros Pedagógicos, poníamos en detalle es cómo ponen en riesgo la formación docente en la ciudad. La política, no solo la política pública de formación docente, sino todo lo que de ahí se desprende que tiene que ver con financiación, posibilidades de estudio, con las comisiones de estudio, los semilleros, redes, nodos de investigación, de docentes que hacen investigación, la innovación. Son muchas las cosas que están en riesgo desde ese punto de vista y recientemente detallamos otra adicional, que también la anterior, todos los avances en formación docente, pues habían sido unas victorias del sector sindical, de la organización ADE. Recientemente destacamos también allí cómo los comités operativos locales, el comité operativo central y los comités locales de convivencia escolar, prevención y solución de conflictos se ven también en riesgo de desaparecer. ¿Qué tienen en común las dos cosas? Uno, que son producto del diálogo sindical. Dos, que hacen parte fueron reglamentadas y dentro de ese reglamento, pues ahí deben participar instancias del actual organigrama, de la actual estructura institucional de la Secretaría, como son las subsecretarías. En el caso ahorita de los comités de convivencia y prevención y solución de conflictos, pues si desaparece la subsecretaría de gestión de integración interinstitucional, pues no va a haber comité operativo central. Si no hay comité operativo central, no puede haber comités locales de convivencia escolar, prevención, solución de conflictos. En un momento tan difícil de la convivencia en las instituciones educativas, de una violencia desatada contra el magisterio. O sea, son situaciones situaciones convivenciales de todo tipo en las relaciones humanas al interior de la escuela. Entonces, esa es una instancia que no puede desaparecer. Alertábamos sobre esas dos cosas, pero además en ese documento que se radicó, pues llamamos la atención sobre varios asuntos y tiene que ver con la defensa de la educación inclusiva. Pierde su carácter jerárquico la dirección de inclusión. La dirección de inclusión pasa a ser subdirección.
Entonces, en el estado actual de cosas y siendo dirección, no resuelven, tienen dificultades, le hacen el quite a unos temas, se van, lanzan ristre contra otros, como las aulas de apoyo pedagógico. Con su transformación en subdirección, pues la situación tiende a empeorar. El asunto de la educación rural. ¿Sí? Desde hace harto tiempo se ha venido solicitando que se creara una dirección de ruralidad en la Secretaría de Educación para darle un desarrollo coherente, un desarrollo armónico a la política de ruralidad que se creó ya hace algunos años. No solamente no se creó, sino que definitivamente el asunto, no solo la ruralidad y otros temas están en riesgo con la desaparición de la dirección de preescolar y básica, que es la que, la que se venía encargando de este asunto. Bueno, ahora que hablamos de la dirección de preescolar y básica, ¿qué va a pasar con el preescolar? ¿Mm? Porque todo lo quieren pasar a una cosa que llama la subdirección de aprendizajes. Entonces, todos los temas de política pública, que algunos de los que he nombrado, pasan allá junto con la formación docente. No van a darle obviamente uno de los grandes damnificados es la formación docente porque no le van a dar prelación con una subdirección que se encarga de un montón de temas. Bueno, hablamos también nosotros de cómo separan la Secretaría de Educación se encierra en su búnker en temas de talento humano, en temas logísticos, organizativos, internos, de gestión interna. eh, Hablan de la convivencia, de una subsecretaría de convivencia, y que va a tener a su vez una dirección de convivencia, pero no solamente no resuelve los problemas, sino que con la desaparición de la instancia que comentaba, que deriva de la resolución 592, la de los comités de prevención y solución de conflictos, pues ahí están aislando la participación, porque en esos comités tenemos asiento o representación, hay representación de rectores, estudiantes, padres, madres de familia, orientación escolar, la dirección en lo central, pues la dirección de inspección y vigilancia, la dirección de participación. Y tenemos asiento representantes de la ADE y representantes de SINDOI, ¿por qué quedó así? Porque eso se concertó en el marco del 2014, la negociación colectiva. ¿Mm? Entonces, fíjense todo el descalabro. Y ahí aparece una cantidad de cosas de talento humano que, pues eso no tiene ninguna explicación en términos de dónde salen los famosos grupos internos de trabajo, 50 grupos internos de trabajo, cuya coordinación ganaría un sobresueldo de 20%. No se sabe las funciones, no se sabe en el organigrama dónde quedan ni cuál va a ser su instrucción en lo territorial o si se quedan solo en lo central. Eso es y aparecen 76 nuevos cargos que ni los grupos internos de trabajo ni los 76 nuevos cargos, en ningún caso se habla del sustento económico, de dónde sale, cómo se van a financiar. Entonces, pues, radicamos también en ese documento una serie de peticiones concretas que tiene que ver con, en primer lugar, pues suspender esa medida, ese rediseño en los términos en los que está y generar unos espacios de concertación realmente públicos, amplios, mesas técnicas, porque es que ellos dicen que han tenido 400 y tantos, más de 400 espacios de concertación de eso. No, hasta ahora la gente está conociendo esa situación, ese famoso rediseño, entonces eso no es tan cierto. No hay estudios técnicos ni diagnósticos por dependencia, ni mapas de procesos. Solicitamos que nos diga cuál es esa matriz clara de responsabilidades, el impacto fiscal. Todas esas cosas no están. Obviamente defendemos que sobreviva, que respeten la dirección de formación docente, que respeten la dirección de inclusión. La educación inclusiva no es un tema accesorio. Hay que mantener el vínculo con la gente y en ese sentido no pueden reducir a 13 direcciones locales nada más. Lo que tienen es que mirar su propio mapa interno de procesos, pero todo eso lo tienen o sea, no pueden aislar a la gente como lo están
queriendo hacer. Bueno, que respeten la ruralidad. En el tema de los manuales de funciones con los funcionarios administrativos, que haya unas garantías para si viene una revisión, pues que lo revisen de una manera concertada. De hecho, informábamos también anteriormente que abrimos un espacio muy importante en el comité bipartito de seguimiento a los acuerdos, al acuerdo colectivo firmado en 2024 para que se vuelvan a sentar administrativos y administración distrital para hablar de eso. Bueno, eso entre otras situaciones. Quiero sencillamente terminar diciendo con el cuento de la eficiencia administrativa, la reducción del gasto. Miren esta cosa tan desafortunada. Aquí el cuentico de la reducción del gasto, de la austeridad, pues se alinea ahora con los anuncios en la posesión del matagatos Abelardo, donde dice que debe haber reducción del Estado y que debe haber austeridad. Y se vienen unos días muy duros para el magisterio. Entonces, en Bogotá, pues, al nombre de mejorar, hacer eficiente el sistema, la verdad, lo que están es reduciendo la participación y eso es un retroceso. Ha costado mucho para que haya la participación de los diferentes estamentos y ahora con este rediseño o con la cosa de las mesas, la circular 005 de las mesas, 03, la circular 03 sobre las mesas de participación, que ellos dicen cuándo se participa, de qué tema se habla, quiénes pueden estar, a quiénes pueden o no invitar. Eso es un golpe muy duro para la participación y un retroceso y no lo podemos permitir. Entonces, vamos a seguir trabajando en este tema como ADE, como desde este espacio, encuentros pedagógicos, desde Renovación Magisterial, como ADE, pero necesitamos que nos pongamos todos y todas la camiseta para prevenir que de verdad no haya esa restricción, esa limitación tan grave a la participación y pues que la Secretaría responda por la crisis educativa en la que tiene sumida a la ciudad. Muchas gracias. Este era el informe semanal, el informe capital. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a Andrés Ballén, secretario general de la ADE, por acompañarnos y por compartir, como siempre, la realidad del magisterio bogotano. Andrés, muchísimas gracias. Que tengas un feliz descanso. Buen fin de semana para todos y todas. Bueno, un saludito para quienes nos sintonizan esta mañana a @diamarcl, a @gran poder del ser y a @Sandra Barreiro 803. Como siempre, agradecemos a todos por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros y nuestro productor Sergio Camilo Castro. Agradecemos también en lengua de señas a Paula Carvajal. Recuerden, todos los sábados continuaremos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Les habló Rocío Porras. Que estén muy, muy bien. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.